Dios les bendiga, amados. Bueno, yo sé que estas horas de la tarde son las más complicadas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, vamos a poner toda diligencia, ¿no? Yo sé que están todos llenitos, allá por allá hay algunos que, bueno, están recibiendo cafecito, está bien, después se pone cómodo, bueno, no tanto, ¿no? Porque no tanto, ya están todos llenitos y ahora estamos listos para una siesta, ¿cierto? Ok, voy a pensar que el que está con los ojos cerrados está clamando al Señor, ¿vale? Sí, el que esté cabeceando, que me está diciendo amén, así es, ¿vale? Para no afligirme mucho. Ok, hermanos, hay dos puntos principales en los cuales el Hijo de Dios es edificado. El hermano Santiago en algún momento lo refirió como los dos rieles fundamentales en los cuales anda la vida del creyente. Uno es el Espíritu de Dios y otra es la palabra. Amén, amados. ¿Cuáles son los dos rieles? Uno es el Espíritu de Dios y otra es la palabra. Ok. El estudio que quiero que miremos, amados, es precisamente en una de esas dos partes. ¿Sí? Quiero comenzar, amados, hablando, bibliología significa el estudio de la palabra. No leer simplemente, sino estudiarla, ¿sí? Mirar cada cosa que en ella hay. Claro que el espacio el tiempo es muy reducido para algo tan extenso, pero lo que más quiero, amados, es que todos estamos seguros que sin el Espíritu Santo usted y yo no vamos para ningún lado, ¿verdad? Pero si usted y yo no comemos la palabra de Dios, entonces usted y yo, cuénteme, ¿hacia dónde vamos? Hacia ningún lado. Recuerde, para que su vida y mi vida tenga un fundamento claro, son los dos rieles. ¿Cuáles son? El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Así que tenemos como primer punto la inerrancia de la palabra, ¿sí? La palabra de Dios es inerrante. También es infalible y también tiene autoridad. Son los tres puntos que quiero que miremos en esta tarde, amados. Inerrancia, infalibilidad y autoridad. Ok. En cuanto al primer punto, que es la inerrancia de las Escrituras, tenemos el concepto como tal. ¿Qué es algo inerrante? ¿Qué es algo inerrante? Algo que no contiene ningún error, ¿cierto? Ahora, en cuanto a este punto de no inerrancia, hay dos puntos de vista. Estoy hablando de dos puntos de vista. El primer punto de vista es la inerrancia limitada. Que ahorita mirarán, miren, la inerrancia limitada. Entonces, hay dos puntos de vista en cuanto a esto. Este punto es inerrancia limitada y hay otro que es la completa inerrancia. Repito, inerrancia limitada y la completa inerrancia. Ahora nos fijamos en el primero, que es la inerrancia limitada. Dice, es inerrante en el objetivo de hacernos sabios para la salvación,
no sabios en botánica, en geografía, en astronomía, en cosmología y todas estas cosas que terminan en gira, hermano. Ok, entonces, lo que estoy hablando de, no estoy diciendo que las dos cosas van paralelas, estoy diciendo que unos creen una cosa y otros creen otra cosa completamente diferente. Usted puede sacar sus conclusiones. Entonces, sabemos que la Biblia habla de todos estos temas que están aquí abajo, ¿sí o no? ¿Habla de botánica la Biblia, sí o no? Sí, claro que sí. ¿Habla de geografía? Sí. ¿Habla de astronomía? Sí. ¿Habla de cosmología? Sí lo habla. Pero el objetivo claro de la Biblia no es hacerte sabio en cosmología, en astronomía o ninguna de estas cosas, sino, como Pablo le dijo a Timoteo, que conociendo las Escrituras, estas le podían hacer sabio ¿para qué? Para la salvación. Recuerden, sabio para la salvación. Ahora, ¿qué pasa con el que piensa de la inerrancia limitada? Por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 13 dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Esta partecita no tiene que ver mucho con la revelación del Evangelio de Dios. Entonces, de versículos como tal, los que piensan de esta forma siempre enfocan de que no todo en la Biblia es de inspiración, sino que hay unas cosas que son inspiradas y hay otras cosas que son simplemente de alguna manera como un relleno, como una cuestión de historia, de cualquier otra cosa, pero menos inspiración. Pues vamos a ver que no escucho mucho una revelación, una luz de la palabra cuando, mi hermano, quiero que nos enfoquemos en el capítulo 4, versículo 13 de 2 Timoteo. Vamos a hacer un estudio tremendo de eso. Pues no le veo la profundidad a ver si el capote hacía milagros o bueno, no sé qué cosa, ¿verdad? Pero eso no, ¿verdad? Entonces, pero esta parte, amados, los que tienen esto así, siempre enfocan la palabra de Dios como no el todo del hombre, no el todo del conocimiento, y ahí se genera un problema bastante grande, porque el simple hecho de que la palabra no todo esté en el objetivo de hacerte sabio para la salvación, esto no quiere decir que sea falso, ¿verdad? Ahora quisiera que miráramos un poco sobre lo que es la completa inerrancia. Dice, se pasó. Dice, es inerrante. Se pasó otra vez. Sí. Ok, sí, dale. Dice así: la completa inerrancia, sin errores en ninguno de los apuntes de la Escritura. Número 2, precisión en la interpretación. Y tercero, la revelación. Dice, incluso en temas que no son el objetivo como tal de la Escritura, como la historia de la humanidad. Y en esta cuestión acerca de los sin errores, pues sabemos que vuelve y se repite lo mismo, que no contiene errores, pero aparte de que no contiene errores, aunque no nos hagan sabios en cosmología, como ya mirábamos todas estas cosas, aunque este no es el objetivo de la Biblia, los datos que dan en la Biblia son precisos. Son precisos, es decir, que si la Biblia en algún momento te habla de botánica, son cosas precisas. Si te habla acerca del sol, acerca de la tierra, acerca de los astros, esto es preciso. Si te habla acerca de la historia, eso es
preciso, es decir, que no contiene ni un solo error, no contiene ni un solo error, y todo lo que da, aunque no sea objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la Biblia? Hacernos sabios para la salvación. Hacernos sabios para la salvación. Pero cuando el apóstol Pablo escribe que le traen el capote, que ¿cómo? Que tome vinito, al otro le dice que dejó enfermo en Mileto se me olvidó, pero ustedes saben también, hay una cantidad de apuntes que no son el objetivo principal de la Biblia, es decir, que no es el que te va a hacer sabio para la salvación, pero son datos precisos de la historia, y cuando tenga que ver con geografía, con la interpretación de los tiempos y toda esa cuestión en la que vivió el Señor Jesucristo, basta con que usted vaya a la historia universal y usted podrá ubicar cada parte de la escritura exactamente dentro de la historia. Amén, amados. Dentro de la historia. Así que hay una precisión en la palabra de cualquier índole que si la Biblia lo está diciendo, es mejor creerlo porque así es. Una objeción que tienen algunos en contra de la inerrancia, de la completa inerrancia de las escrituras, es las interpretaciones que hay de la Biblia. Es decir, hoy usted tiene la Reina Valera, tiene la TLA, tiene la Biblia de las Américas, tiene la Biblia de aquí, de allá, la King James. ¿Cuánta cuestión de Biblia usted la puede conseguir? Entonces, unas relatan así, otras relatan así, otras aquí, otras allá, y hay controversia en cuál es la Biblia que mejor nos habla de aquellas cuestiones que fueron dichas, ¿sí? Pero el hecho de que haya múltiples interpretaciones no es culpa de la revelación de la palabra de Dios. Recuerde una cosa, que para que usted tenga hoy la Biblia en sus manos, número uno, salió de la boca de Dios. Número dos, fue escrita por ¿cuántos hombres? 40 hombres. ¿En cuánto tiempo? En un periodo aproximado de 1500 a 1600 años. Hasta allí vamos bien. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. El problema fue cuando la palabra de Dios tuvo que comenzar a ser traducida a muchos idiomas. Lo que nos decía el hermano Gloria días atrás. El apóstol Pablo, ahí en el primer versículo que mirábamos en 2 Timoteo, dice que le traiga los rollos, los pergaminos. Esos pergaminos, esos rollos, esos libros, no era fácil de encontrar como se encuentra hoy día por capítulos y versículos, sino que era una sola escritura, ¿verdad? Para que usted tenga hoy la facilidad de encontrar en la palabra, en cualquier texto que se le diga, algunos que son muy ágiles en buscar, ¿verdad que sí? Hay muy ágiles en buscar en la palabra, rápidamente encuentran todo, porque ya saben dónde está, después de tal, después de aquí, después de esto. Ok. Es muy fácil hacerlo ahora por la teología que se le hizo a la Biblia. Hermano, esto no lo hicieron personas sin estudio, sin ninguna... no estoy hablando de los que fueron inspirados. No estoy hablando de los que fueron inspirados. Los que fueron inspirados fueron campesinos, fueron pastores, fueron todos estos, ¿cierto? Pero en el momento de la traducción no son personas neófitas en lenguas o en cualquier otro asunto, sino que son personas o fueron personas que fueron muy estudiadas para poder darle no solo traducción, porque una cosa es traducción y otra es interpretación. Recuerde, la Biblia no solo fue traducida a nuestro idioma, sino que fue interpretada.
Si incluso hay alguno aquí que sea bilingüe, español e inglés, no. ¿No? Bueno, yo tampoco. No se preocupe. No se preocupe. Pero de alguna manera estudio algunas cositas lingüísticas y me doy cuenta de que usted aquí dice una palabra y cuando la pasa al inglés no la puede simplemente traducir. Tiene que tener interpretación, porque si no, no se comprenderá nada de lo que se está diciendo. Usted escucha la canción que dice un día a la vez, ¿verdad que sí? Y usted dice, es perfecto, lo entiendo completamente. Pero si usted lo dijera en inglés, usted tendría, y traducirlo literal, del inglés al español tendría que decir un día de tiempo a la vez. Y esa palabrita tiempo en inglés sí va, pero en español no va. Entonces, si decimos las cosas así, terminamos hablando como los indios, yo ser Robinson y comer esto y comer aquello. ¿Por qué? Porque necesita una interpretación. Así que todos aquellos textos que fueron inspirados del Señor, por el Señor, a mucha gente sin estudio, tuvo que pasar por un proceso, amados, un proceso de traducción y de interpretación. Y esto fue una cuestión que pasó muchísimos años. Si yo pregunto en esta tarde, ¿qué tiempo hay entre Malaquías y Mateo? Entre Malaquías y Mateo, ¿cuántos años hay de silencio? 400 años de silencio. Estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Es decir, ¿esto en cuanto a la Biblia o en cuanto a qué? En cuanto a la que el Señor no había hablado al pueblo de Israel. En cuanto a lo que el Señor no había hablado. Escuchen, desde que se cerró el canon del Antiguo Testamento hasta que se abrió para el Nuevo Testamento, hay casi, amados, 700 y tantos de años. Desde Malaquías hasta que alguien pudo leer el Nuevo Testamento completo, pasaron casi 700 y algo de años. ¿Sabe por qué? Sí se comenzó a escribir, en el primer siglo se comenzó a escribir el Nuevo Testamento y se cerró el canon del Antiguo Testamento, se cerró en el 90 y algo con la revelación de Jesucristo a Juan en la isla de Patmos, ¿verdad? Pero no todos estos libros fueron de una vez metidos dentro de las Escrituras. Pasó por un larguísimo proceso. A esto se le llamó canonización de las Escrituras. Esta canonización no tiene nada que ver a aquellos 40 hombres a los cuales Dios se las inspiró. ¿Me están siguiendo hasta aquí, amados? No tiene nada que ver los 40 hombres inspirados con el proceso que sufrió la Biblia, la palabra de Dios, de canonización. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente punto. Esto es lo que se llama la infalibilidad. La infalibilidad de las Escrituras es algo diferente a la inerrancia, aunque podría llamarse de la misma manera. Es decir, ¿qué es algo infalible? Pues algo que no contiene errores. ¿Y qué es algo inerrante? Pues algo que no contiene errores. Entonces, hermano Robinson, ¿cuál es el enredo que está haciendo? No es ningún enredo. Yo puedo responder un examen de matemática de manera inerrante. Es decir, si a mí me muestra un libro, me ponen el examen y yo conozco cómo es, entonces yo puedo responder. Pero si yo puedo responder esto de manera inerrante, pero esto no me hace infalible, es decir, que no hay otra verdad. Mientras que la palabra de Dios no solo es inerrante, sino que es la única verdad existente sobre la tierra.
es lo único a lo que no necesita que usted y yo le añadamos o le quitemos. Es lo único que está completo. Si hoy sale alguien que dice, no sé si ustedes lo han escuchado muchas veces, que dice, hermano, más que todo cuando uno está enfermo, muchos hermanos con muy buena intención le dicen, hermano, y funciona porque están muy, por ejemplo, si usted tiene un dolor de cabeza, hay una persona que le dice, hermano, tome tal cosa, ese bebedizo es buenísimo, y se lo tomó. Y a mí me funcionó, y se lo tomó el otro y de pronto al otro no le funcionó. Para él era inerrante, pero para el otro no tenía un error. Esto siempre hay algo que necesita un poco más. Los médicos dicen, no coma tanta grasa, no coma tanto aquí, no coma tanto allá, coma más bien una dieta a base de frutas, de verduras, de esto y de lo otro. Pero de repente otro médico le dice que no coma tanta fruta porque la fruta tiene mucho dulce y que el dulce lo va a matar. Y al fin y al cabo usted se va a morir por andar comiendo lo que el médico le dijo que no comiera. Pero si usted se consigue otro médico, el otro médico le dice que coma, que eso no tiene nada que ver. Así que en la medicina, aunque hacen el esfuerzo por ayudarlo, puede que no contenga errores, pero no lo hacen infalible, es decir, que no es la única verdad existente. ¿Sí me siguen hasta acá, verdad? Ok. Entonces, amados, lo que hace que la palabra de Dios sea infalible es que no hay otra verdad que pueda estar al lado de la palabra de Dios. Ok, la infalibilidad de las Escrituras no es parte de la verdad revelada, sino que es la verdad. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice? Tu palabra es verdad, es la verdad. Así que la única verdad revelada en el mundo es la Escritura. Estoy hablando del segundo riel, ¿verdad que sí? El primer riel, ¿cuál es? El Espíritu Santo. El segundo riel es la palabra de Dios. Como estamos en el estudio de habiendo un poco sobre bibliología, entonces estamos analizando esto. Esto no deja por fuera el Espíritu Santo. Antes bien, por eso comenzamos hablando de que los dos son la estabilidad, donde usted puede anclarse con sus dos pies. Uno, el Espíritu Santo. Dos, la palabra de Dios. El máximo exponente de la verdad escrita es nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesús dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nuestro Señor Jesucristo, para cualquier cosa, amados, cualquier disputa que se presentara, ¿con qué respondía el Señor? Con un escrito está. Respondía con un, ¿y ustedes cómo leen? Respondía con un así, ¿cómo es cuando le hacen la pregunta sobre la mujer aquella que acabó con 7 hombres y después en la resurrección de cuál de ellos iba a ser, y finalmente se acabó ella, ¿no? Pero dice que al Señor le preguntan que cuál de ellos será el esposo, y el Señor, ¿cuál es la respuesta? Le dice, ignoráis, ¿qué? Erráis, ¿qué? Ignorando las Escrituras. ¿Por qué el Señor simplemente no dice algo sin tener que relacionarse con la palabra? Mire, nuestro Señor Jesucristo, cuando está allí en Getsemaní y está a punto de ser, vienen a atraparlo, y él
Maestro Jesús, entonces dice, soy yo. Entonces él les dice, la cuestión es conmigo, dejen ir a todos estos. Pero el apóstol Pedro sacó su espada y le corta la oreja a Marco. Y cuando esto sucede, el Señor Jesucristo le dice, guarda tu espada, porque si no, ¿cómo se cumpliría la palabra de Dios? Es decir, cuando algunos que creen en la inerrancia limitada siempre enfocan que el Señor Jesucristo era mayor o hablaba de que estaba Él, que no importaba más nada, pero el Señor Jesús siempre dejó en claro que lo que más le interesaba a Él era cumplir lo que estaba escrito, es decir, fue el máximo exponente del cumplimiento de las Escrituras. Es decir, que el Señor Jesús, el Padre había dicho que no pasaría de la ley ni una jota ni una tilde hasta que todo se cumpliera, y fue en el Señor Jesucristo cuando la ley fue cumplida. Solo por Él fue cumplida, porque Él sabía cuál era la palabra de Dios, que era lo que había de la palabra de Dios. Él tenía que cumplir cada cosa. A muchos se le oponían, conociéndolo a Él y por amor a Él se le oponían. Ahí vemos a Juan. Juan decía, no te voy a bautizar, no voy a hacer esto. Y el Señor le dice, deja que así sea, porque es necesario que cumpla toda justicia, es decir, que cumpla todo lo que estaba escrito de Él. Amados, así que el Señor Jesús es el máximo exponente de la infalibilidad de las Escrituras. El Señor Jesús, por encima de cualquiera, es el máximo exponente. Él, como decía nuestro hermano esta mañana, ejemplos he dado. Ahora, el Señor Jesús siempre estuvo enfocando, cuando estaba en esta tierra, decía, el que oye mis palabras y cree en quién, en el que me envió. Esto es para enfocar aquellos dos rieles sobre los cuales la vida de un hijo de Dios debe enfocarse, creer y escuchar al Señor, es decir, confiar en que la palabra, si lo está diciendo así, es porque el Señor lo ordenó que fuera así, y es nuestra mayor seguridad lo que está diciendo la palabra. Así que dice, vamos con esta parte, se llama la autoridad de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la autoridad, miramos que es lo máximo que, cuando hablamos de la autoridad, es como no hay algo que esté por encima de esta gran verdad, ¿sí? Hemos mirado los dos puntos principales: la inerrancia y la infalibilidad. Inerrancia es algo que simplemente no contiene errores, pero la infalibilidad es que no hay otra verdad. Y como no hay otra verdad al lado de esta, su palabra, entonces esto lo convierte en una regla de autoridad. Una regla de autoridad. ¿Y cómo está escrito? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es aquello? El apóstol Pablo le decía a Timoteo, mientras voy y vengo, ¿qué pasa? ¿Qué debes hacer? Ocúpate en la lectura de ¿qué? ¿Del libro de historia? En la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué?
¿Por qué? Si tengo el Espíritu Santo, ¿por qué simplemente no le decía, sé guiado por el Espíritu Santo? Porque muchos hemos escuchado que nosotros no somos guiados por la Biblia, sino que somos guiados por el Espíritu Santo. Pero el problema está en enfrentar estas dos cosas, amado. Porque si nosotros enfrentamos estas dos cosas, tendríamos que decidirnos por alguna de las dos. Pero el Señor no está enfrentando estas dos cosas. Son simplemente el complemento. Amén, amados. Son el complemento del nutrir del cristiano. Amén, amados. Es el nutrir del cristiano. La llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Hermano, esto es letra, esto es simplemente letra. Estas letras son la revelación del Señor Jesucristo. Así que, como mirábamos en la diapositiva anterior, no es simplemente una verdad o parte de la verdad. Por eso el Señor tuvo que cerrar un primer canon, que fue el canon del Antiguo Testamento, pero luego tuvo que cerrar un segundo canon. ¿Y para qué se hizo esto, amados? ¿Para qué se hizo esto? Para que nadie más siguiera hablando en nombre de Dios, sino que el que hablara conforme a la palabra que ya había sido dada a conocer. ¿Por quiénes? Por los apóstoles y los profetas. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál? La palabra de Dios, lo que ha sido escrito. Mire, que a usted le diga, y muchos se desviven por esto, amados. Usted y yo tenemos que centrar nuestra atención. Se desviven por el punto de vista de decir que, uy, hermano, mire, este hombre dice que tuvo una experiencia tan tremenda con el Señor, que murió y fue al tercer cielo y que también bajó. ¿Cuántos han escuchado ustedes eso? Que subió al cielo y bajó a los infiernos y volvió para decir una cosa u otra. Hermano, puede ser que sí, puede ser que no. Si usted lo cree, bueno, si no lo cree, también. Y no pasa ningún problema. Pero si usted no cree en la palabra que ha sido exhalada de la boca de Dios, usted y yo estamos en graves problemas. Amén, amados. Así que desde la antigüedad, amados, el Señor ha dicho estas palabras. Dejémoslo ahí. Ha dicho las palabras. Yo creo que esta es la lectura siguiente, ¿no? No, ahorita la verdad. Ha dicho estas palabras de que cuando Él mandaba a alguien hablar, cuando mandaba a Moisés, cuando mandó a Josué y mandaba a los profetas, siempre había algo que le decían: mira que no disminuyas palabra de la que Jehová tu Dios te ha mandado. Es decir, que no le restaran a lo que Él le había dicho, pero también ya en el Apocalipsis, cuando habla la revelación final, dice que no se le quite ni tampoco se le añada, porque si se le quita hay un problema tremendo, y si se le añade hay otro peor. Así que esto es de la regla de Dios. Es palabra de Dios solo lo que Él ha dicho, no lo que alguien en una buena intención quiso decir de Él. Para la muestra, quiero que analicemos un poco sobre Job. Job es un hombre que Dios mismo da testimonio de él
él. Amén, amados. ¿Cuáles eran los títulos que Dios dio testimonio de Job? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Verdad que sí? Pero después de esto vienen unos amigos cuando él cae en una desgracia tan terrible, amados, que los amigos primero comienzan estando delante de él y ellos están callados. ¿Cuántos días demoran callados? 7 días demoran los amigos de Job sufriendo con él. Allí también cuando ven que Job se viste de silicio y se echa ceniza por encima, ellos también lo hicieron. ¿Hay cuántos se animan a echarse ceniza y a pararse al sol durante 7 días? Ellos amaban a Job, pero cuando ven que Job no confiesa el pecado que ellos decían que tenía, entonces ellos le dan rienda suelta a la lengua. Le dan rienda suelta a la lengua, ¿verdad? El hermano nos comentó anoche acerca del barquito, qué poder tenía ese pequeño timón. ¿Usted sabe más o menos cuánto tiene ese timón, un barco? Proporcional, ¿cierto? Pero yo he visto que una vez estuvimos por allí por Tibú y nos montamos, pero no era una barca, era eso que llaman un cayuco. No sé si conozcan por cayuco. Era una canoa así larguísima, que viene en costilla. Y resulta de que ahí tenía un motor bien fuerte y el muchacho lo que tenía era un remo. Y aquí había una argollita y él tenía el remo por la argollita esa, y con eso era que él le daba las intenciones. O sea, el motor estaba todo el tiempo empujando para adelante y él con eso era lo que le daba la dirección, y el remo pues tendría lo de la palma de la mano, y la canoa tenía como unos 12 o más metros. Esto es lo poquito que yo he visto. Yo sé que aquí hay personas que conocen más de eso, pero es lo poquito que yo vi. Cuando hablaba de la lengua, ¿qué pasó? Dice que la lengua pasa lo mismo, y estos hombres comenzaron a soltar la lengua tratando de defender a quién, de defender a Dios. Escuchen, tratando de defender a Dios, se metieron en terribles problemas. Ellos le decían a Job: ¿qué tú crees que es que de verdad Dios va a pagar mal al que está haciendo el bien? ¿En verdad tú crees? Confiesa tu pecado. Y él decía: pero sí, yo sé que pues todos hablamos de más y esto, lo otro, pero en sí, ¿cuál es el pecado por lo que me vino a eso? Él defendía su integridad. Y estos volvían y le mandaban otra, y le mandaban otra. Finalmente, el más jovencito de todos es el que da más duro, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el último amigo? ¿Alguien se acuerda? Aquí tenemos uno. Ese dio un poquito más duro, y resulta de que cuando ya hubo hablado, ya el Señor entra en conversaciones con Job. Y cuando ya Job entiende aquella cuestión y todo aquello, entonces llama a los amigos y les habla a aquellos amigos y les dice, ¿qué les dice? Háganme el favor y ustedes le llevarán sacrificios a quienes, no sacrificarle a Job, sino que ellos tenían que llevar para que Job oficiara un sacrificio a favor de ellos. Y les dice: por cuanto no han hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Es decir, que cuando Job estaba diciendo recibiremos de Dios el bien y el mal no, estaba diciendo lo correcto. Y cuando los jóvenes y los amigos de Job estaban diciendo que Dios no era injusto y que Dios no hacía tales cosas, estaban hablando mal de Dios. Así que la relación que tenía Job con su Señor
le hacía conocerlo. Amén. Y aunque le conocía de oídas, sabía cuál era su carácter y sabía lo que a él le agradaba y lo que no le agradaba. Y sabía que de Dios podía venir bien, pero también en alguna ocasión podía venir mal. Y como Job amaba a Dios, al que ama a Dios, aunque sean malas. Amén, amados. Así que la palabra de Dios es infalible, amados. No hay otra verdad. No es parte de la verdad, sino que es la verdad revelada para usted y para mí. Así que cuando usted escuche que hay una nueva revelación, no es tal nueva revelación, es una iluminación sobre la verdad ya revelada. Amén, amado. No hay otra cuestión que se vaya a decir. El Señor Jesucristo dijo, oíste que fue dicho, refiriéndose a las escrituras del Antiguo Testamento. Él dice, pero ahora yo digo. Pero cuando Él va a ascender por encima de todos los cielos, entonces Él dice, el Consolador que va a venir, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, le estaba diciendo, oíste que fue dicho, yo dije, pero también voy a decir. Y esto voy a decir no es una cuestión para hablar de que es que, hermano, Dios trajo una revelación nueva, como si los hermanos que están en otras congregaciones no disfrutaran de la rica palabra de Dios. Como decía nuestro hermano, como los hermanos a nivel mundial en sus congregaciones tienen mancha, nosotros también las tenemos. Pero con esto no nos descalifica ni descalifica a ninguno, a menos que se niegue al Hijo de Dios, porque solo en Él hay salvación. Amén, amados. Ok, entonces la infalible palabra de Dios. Pero ahora pasamos a lo que es la autoridad. Si miramos para hacer una pequeña comparación, autoridad es como una regla para medir. Dice, órgano regente de autoridad es el Estado. Otorga el poder para ejercer la autoridad. ¿Quién? La Constitución. Es decir, si un policía lo atrapa a usted haciendo alguna cuestión mala vida, una cuestión que está estipulada en la Constitución, él lo puede tomar preso porque él decidió tomarlo preso. ¿Por qué? Porque él no es autoridad para nadie, ni siquiera para él mismo, a menos que esté amparado por quién. Por la Constitución. Una Constitución es un pacto, ¿sí? La Constitución de un país es un pacto, es un acuerdo donde está el derecho unilateral de cada uno de los ciudadanos. Allí hay un pacto es una constitución. La Constitución. Ahora, si usted mira el antiguo pacto, ¿qué es? ¿Qué es el antiguo pacto? ¿Alguien me puede decir qué es el antiguo pacto? Según lo que estamos mirando. Mandamientos, estatutos, una ley. Es correcto. La constitución política ¿de quién? Del pueblo de Israel. Así que el antiguo pacto es la constitución política ¿de quién? Del pueblo natural de Israel. Enseñaba verdades para nosotros, pero es una constitución. Todo lo que pasaba de manera literal allí en el pueblo de Israel. Así que todas las cosas que escribió Moisés se tenían que hacer por ley, por constitución. Amén, amados. Todo eso se hacía de esa manera.
Digamos, un régimen no respeta la Constitución porque no tiene pacto o si lo tiene, le pasa por encima. Ese es el problema de un régimen. No está basado en ninguna Constitución, solamente lo que le beneficie a él y a la familia que está en el poder y no hay más que le interese. De resto, todo es basura. Ahora, dentro de aquí en Colombia, que están las tres ramas del poder, están divididas. Aquí hay la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, ¿verdad? Ahora, díganme una cosa, ¿qué pasa? La rama ejecutiva es la que está encargada del gobierno, ¿cierto? La rama ejecutiva. La rama legislativa es aquella que es el Congreso de la República. Ahí está de donde salen todas las leyes, ¿sí? Que se supone que las leyes que salen de allí son a favor de todo el pueblo. Es decir, que no hay una cuestión que beneficie a unos y a otros, no, sino que es una cuestión. Son las leyes sacadas pensando en el bienestar de toda la nación, ¿verdad? Esa es la rama legislativa, pero luego está la rama judicial. Eso está por los tribunales, las cortes y todas estas cosas de la rama judicial. Imagínense una cosa, la rama ejecutiva, imagínense eso, absorbiendo la rama legislativa y también absorbiendo la rama judicial, que por ahí en estos días se dio como un pequeño roce. ¿Se acuerdan? Aquí en Colombia, entre el fiscal y el presidente. ¿Sí se acuerdan que hubo un roce, pero no tan pequeño? Bueno, esa es la idea, por allí comienza un régimen, tocando las ramas que no le pertenecen. Es decir, que lo que está encargado es la cabeza visible de la autoridad como tal, pero él no tiene nada que ver con las leyes, ni puede promover las leyes, ni tampoco tiene nada que hacer con la rama judicial. ¿Para qué digo todo esto, amados? Para que miremos que si esta rama, la rama judicial, ejecutiva, absorbe la legislativa y la rama judicial, lo que estamos enfrente es de un régimen. Estamos frente a un régimen, es decir, lo que él quiere que se haga, miren la Constitución. Si no está en la Constitución, ¿qué hace? Hace la ley. No, pero es que la Constitución no dice eso. Entonces, hagamos que diga, ¿qué tiene que hacer? Decirle, mire, hágame el favor que aprueba esta ley, porque necesito para tal cosa. ¿Sí o no es así? Así lo hace el régimen. Ahora, en la rama judicial, mire, hágame el favor, estos dos y estos dos, menos así. ¿Ven eso ustedes en un régimen, sí o no? Ok, aquí está lo que es la autoridad. La autoridad, amados, está si usted y yo respetamos la Constitución. Usted y yo no tenemos ningún problema. Si los que están llevando a cabo el gobierno de este país o de cualquier país en el mundo respetan la Constitución, que ha sido un pacto firmado para el bienestar de todo el pueblo. Este hombre ahí en Cuba está hablando todo el tiempo, y el que comenzó la revolución ahí en Cuba decía: ¿cómo es posible que en un país haya gente tan pobre, pero tan pobre, y en el mismo país al mismo tiempo haya gente tan, pero tan rica? Eso es algo que no le concebía, y todo el mundo sí. Al poco tiempo lo miramos en algunos documentales cuando salió con un Rolex en la mano izquierda y otro Rolex en la mano derecha. Nuestro hermano Santiago, cuando fue a Cuba, dijo: lo que vive la familia presidencial es como los reyes de España. O sea, tienen las comodidades, y el pueblo como tal
en la profunda miseria. Miseria. Yo le pregunto, ¿tienen un pacto que respetan? No. ¿Cuál es el problema? Absorbió la rama legislativa, hizo sus propias leyes y también absorbió la rama judicial. Entonces, ¿qué sucedió? Pues crean las leyes que solo le benefician a ellos. ¿Y qué pasa con el resto de gente? El resto de gente pues está muy contenta con el gobierno porque les da todos los días lo poquito que necesitan comer. Eso se llama cárcel, ¿sabe? Si usted quiere tener desayuno, almuerzo y comida seguros, entonces le aconsejo la cárcel. Ok, pasamos. El Señor Jesucristo vivió siempre subordinado a su propia palabra. Subordinado significa, amados, Él dice, yo no hago sino lo que veo hacer al Padre, y eso es todo lo que yo hago. Pero exactamente todo lo que el Señor Jesús hacía estaba cumpliendo al Padre en todo lo que estaba, pero todo lo que el Padre, todo lo que veía hacer al Padre era exactamente lo que estaba donde estaba en la Constitución. Es decir, que el Señor Jesús no saltó ninguna de las cosas de la Escritura porque el Padre le había dicho que hiciera algo contrario. ¿Sí me hago entender? Decir esto aquí, ¿verdad? Es decir, que lo que el Señor Jesucristo hacía era exactamente lo que veía hacer al Padre, y lo que veía hacer al Padre era lo que estaba ¿dónde? En las Escrituras. Amén. Vamos a mirar estas dos Escrituras. Mateo 26, 52, Mateo 22, 29. Mírenlas, él como decía, el raíz, cuando estaba lo que estaba mostrando ahora ratito, el raíz ignorando las Escrituras, versos 22, 29, y la anterior que la Entonces Jesús les dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo que tome espada perecerá. ¿Acaso piensas que no puedo dar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Es necesario que ¿qué? Que así se haga. Amado, yo sé que nosotros tenemos las Escrituras y podemos decir, sí, hermano, así es, esto es así. Pero hay algo que va más allá, y es que cuando puede que esté escrito, pero una cuestión es, ¿qué confianza tengo yo en lo que ha sido escrito? Muchas cosas se escriben, pero el punto es, ¿qué confianza tengo yo en lo que ha sido escrito? Vamos a la siguiente. Vamos a 1 Timoteo 4:13, 2 Tesalonicenses 2:13. Son escrituras que ya hemos tocado, pero quiero que las miremos, por favor. Dice, hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. No descuides el don que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te pusieron las manos. Mientras que yo llegue, ¿qué? Dedícate a qué?
Dedícate aquí a leer, a la lectura de la palabra. Amados, para vergüenza de nosotros, lo dijo cuando estábamos hablando sobre esta reunión. Cierto hermano dijo que él se acercaba de manera esporádica a las Escrituras. Se acercaba de manera esporádica y dio un argumento. El argumento fue que el diablo conocía las Escrituras y que el diablo no se iba a salvar. Entonces, que como el diablo conocía las Escrituras y no se iba a salvar, no era ninguna garantía para que las estudiara. Y los que estuvieron allí supieron que fue el primero en que le dijo: yo estoy en total desacuerdo con lo que usted acaba de decir, porque si hablamos de conocer a Dios, ¿en qué consiste la vida eterna, amados? Yo le pregunto, ¿el diablo lo conoce? ¿El diablo conoce al Señor? ¿Sabe quién es Él? ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesucristo iba y cruzó el lago y entró a la tierra de el Gadareno? ¿Qué había dicho el Señor Jesucristo? ¿Qué había dicho? Nada. ¿Y qué dijeron los demonios? ¿Qué tienes con nosotros, hijo de David? ¿Por qué vienes a molestarnos? ¿Cómo? ¿Cómo? Hijo del Dios Altísimo. Yo le pregunto, ¿lo conocían? Lo conocían. Lo conocían. Pero ¿cómo no se va a salvar? Porque no lo conocen. Entonces, usted y yo tendríamos ese argumento para no buscar la presencia del Señor. Por eso le digo, para vergüenza de nosotros, lo digo, cuando pasen días sin que nos acerquemos a la palabra de Dios, quiere decir que nuestro caminar está detenido o estamos tratando de andar con un solo riel. ¿Cuáles son los dos rieles del cristiano por los que debe andar? El Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Así que si usted hoy dice, hoy voy a orar solamente, y no medita en las Escrituras, de pronto usted lo tenga todos los días, tenga tiempo como tal. Pero qué hermoso que usted clame al Señor y tenga un tiempo de meditar en la palabra de Dios. Eso es de igual manera acercarse a la palabra de Dios, a la presencia de Dios. Amén, amados. ¿Cómo dice el segundo? ¿Alguien tiene Tesalonicenses 2:13? Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es correcto. ¿Y la fe en la qué? En la verdad. No hay una verdad más grande que la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, como lo decía nuestro hermano en la mañana, Juan 1:1 en adelante, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Siempre lo he dicho, por motivos de términos masculinos y femeninos, si usted mira la palabra que traduce verbo es logos, ¿sí? Lo que traduce, o sea, cuando usted mira en el original griego, ahí usted va a encontrar que dice, en el principio era el logos, y logos, al traducirlo acá, nunca va a significar verbo, siempre va a significar palabra. Pero cuando miramos logos, en el griego es una palabra masculina, ¿sí o no? Término masculino. Pero cuando se pasa al español, ¿qué era la palabra? En término femenino. Por ese motivo, y creo que una cosita más que estuve analizando, los que tradujeron la palabra le pusieron el verbo. Está escrito en la palabra solamente como unas 4 veces y solamente es dicho por el apóstol Juan. Primera de Juan también lo consigue, y aquí en Juan
también lo consigue solamente la palabra verbo, pero logos en todo el Nuevo Testamento siempre va a significar palabra. Yo en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Así que la palabra que usted y yo leemos, esa es ¿quién? Cristo mismo. El Señor Jesucristo dice: estas palabras que yo os he hablado hoy son espíritu y son vida. ¿Cómo puede la palabra ser espíritu y ser vida? Claro, porque es el mismo. Cristo es la palabra. Amén, amados. Cristo mismo es la palabra. Ok. Cuando miramos qué fue lo que pasó aquí en este proceso, no fue algo que se inventaron para ver este libro sí, este libro no. Miren, les voy a decir para que los que no lo hayan estudiado, pero los que no, pues los que hayan estudiado, pues no pienso o no van a pensar que yo creo que me la sé, sino que, ¿qué pasó? Resulta de que cuando fueron escritas las cartas del Nuevo Testamento, no solo fueron escritas las que conocemos, sino que fueron escritas una cantidad enorme de cartas, ¿sí? Una cantidad enorme de cartas. ¿Y cómo fue que se dio el proceso, amados, para decir estas sí y estas no? ¿Alguien sabe cómo se llevó a cabo ese proceso, amados? Miren, cuando comenzaron a circular cantidades de cartas por todas las iglesias, este escribía una cosa y le enviaba, este escribía otra cosa y le enviaba, este escribía por acá, y mejor dicho, para la muestra un botón, hace, no recuerdo, no voy a decir hace, pero si el árbol tiene el lado, el hallazgo de las cuevas que Qumran. Hermana, de pronto, el hallazgo de las cuevas en Qumran. ¿No? Bueno, dejémoslo por allí para no meternos en problemas, ¿sí? Pero resulta de que cuando encuentran allí, palabra de Dios que había sido escondida. Pero esta palabra que fue escondida pasó todo el proceso de la Biblia escondido y no se llevó a cabo, no salió a la luz. En el momento en que ha sido mostrado a la luz, salió a la luz, ya había pasado el proceso de canonización. Y cuando miraron dentro de las cuevas en Qumran, no solo encontraron las cartas que usted y yo tenemos como canonizadas, sino que encontraron muchas cosas más. Y sencillamente fueron puestas a un lado, porque ya el Señor había dado el lineamiento a aquellos hombres que vivieron y se esforzaron por sostener, por guardar la palabra de Dios. Este proceso se lleva a cabo. ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? ¿Qué? 1947 las cuevas de Qumran. Esto es hace ¿cuánto? No hace 100 años todavía. Escúchame bien. No hace 100 años. Del tiempo de más o menos de los 70 antes de Cristo, fue escondido todos esos pergaminos y todas esas cosas fueron escondidas, porque vino una gran persecución en contra de la palabra de Dios y en contra de todos lo que se refería a Dios. Y cuando esto sucedió, la persecución a la palabra, entonces ellos comenzaron a esconder la palabra
por allá en un lado, por allá en el otro, aquí y allá, comenzaron a esconder para que alguna cosa pudiese quedar, ¿sí? Ahora, teniendo esa tremenda persecución, amados, viene una época en la que vuelve otra vez el cristianismo a comenzar a surgir. Esto es allí en el año 300, cerquita del año 300 después de Cristo. Es decir, que ya había pasado el siglo en el que nació el Señor Jesús, un siglo más, y ahora estábamos en el tercer siglo, es decir, en el año 300. Cuando pasa esto, amados, la iglesia que estaba escondida por todas partes sale nuevamente de las catacumbas. ¿Han escuchado de las catacumbas en las que se escondían los cristianos? Se escondían. Entonces salen de allá todos estos cristianos y ellos comienzan a traer toda la literatura, todo lo que tenían y también la palabra de Dios. Cuando tienen allí todo esto, amados, entonces comienza el proceso. Uy, no, pero esto está contrario a esto, este de quién es de tal. ¿En qué año fue escrito eso? En el año tal. Eso después del primer siglo, sí. Nada que tenga que ver con el primer siglo, con el segundo siglo, nada de eso entra. Regla número 1. Regla número 2. No se aceptará un evangelio que no haya tenido contacto directo con el Señor Jesús o con alguno de los apóstoles. Entonces, por eso tenemos aquí Mateo, Marcos y Juan. ¿Qué pasó con Lucas? Era el amigo de ¿quién? De Pablo. Y cuando comienza a hablar, él dice, habiendo que indagado como diligentemente, quise poner orden a todas las cosas que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, de esa manera entró como un libro que hablaba directamente de nuestro Señor Jesucristo. No se aceptará una carta que no haya sido escrita por el apóstol Pablo o los apóstoles directos del Señor Jesucristo. Y tampoco, me olvidé la otra. Bueno, aunque haya sido escrita, que no conserve la línea que conserva toda la escritura. Entonces, cuando comienzan a mirar esto, no están mirando la Biblia y mirando los escritos, los pergaminos y decir, sí, yo creo que este está bien. No, sino que están enfocándose en cuál de estos pergaminos tienen algo especial que se llama autoridad. No fue que ellos le imprimieron autoridad a la Biblia o a los escritos, sino que el proceso de ellos era exactamente mirar cuáles de esos escritos contenían la autoridad que ve usted desde el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, esta fue la otra partecita. Listo, pasa esto. Esto comenzó a haber entonces un florecimiento, donde ya ahora llamamos lo que se llama la iglesia imperial. Esta iglesia que está allí en el gobierno, ella comienza rápidamente a tener una moral dudosa, comienza a pervertirse rápidamente, y entonces hay muchas personas que están con pensamientos, wow, por aquí, por allá, por esto y por lo otro. Entonces hay una cuestión que se llaman los catalizadores para los concilios. Hay muchos concilios, pero de canonización hubo solamente, bueno, los primeros concilios, los demás fue para hablar sobre ciertas herejías. Entonces, yo mencioné de los 7 concilios,
y mencioné algunas de las cuestiones que había en aquel tiempo, ¿sí? Entonces, hay algo que se llama el pelagianismo. El pelagianismo dice: el pecado original no manchó la naturaleza humana y que la decisión del hombre es suficiente para alcanzar la gracia salvadora de Dios. Esto fue considerado herejía en el primer concilio que se llevó a cabo en Nicea. Entonces, esto era algo que decía: no, nosotros no llevamos, es decir, que Adán, Dios le dio un libre albedrío, y ese libre albedrío que Dios le dio, él lo conservó toda la vida. Ese era un libre albedrío que Dios le dio. Ahora la pregunta es: ¿Adán conservó el libre albedrío toda la vida? ¿Cuántas veces decidió Adán? ¿Cuántas veces decidió Adán? Decidió una vez. Ahí es donde está el cuestionamiento de nuestro libre albedrío. Así que si usted tiene libre albedrío, hace rato que perdió ese derecho de elegir. Si yo tengo libre albedrío, entonces hace rato que perdí el libre albedrío. ¿Por qué? Porque Adán fue uno que cuando decidió hacer el mal, ¿qué pasó? Después volvió: ay, pero Señor, es que no sabía. Ahora ya decidió hacer el bien. ¿Recuperó todo lo que había perdido? Ok, hermanos, la gracia de Dios no es una gracia para que usted y yo estemos pecando. ¿Por qué usted y yo necesitamos gracia cuando tenemos libre albedrío? ¿Sabe una cosa, amados? Usted y yo podemos decidir estar o no estar en el culto, pero no podemos decidir: ahorita voy a pecar y más tardecito me arrepiento. Sí, hay unas frases que dicen: el que reza y peca empata. Estas son derivaciones del supuesto libre albedrío. Ahora, si usted ahorita tiene la capacidad de salir y hacer todo lo que usted quiera, pues me está hablando que no es mucho lo que ha recibido del Señor. El apóstol Pablo, el Señor Jesús le decía al apóstol Pedro exactamente: cuando tú eras pequeño, tú te vestías y ¿qué? Y ibas a donde querías, pero cuando seas, ¿qué? ¿Vas a ir donde quieras? Cuando otro te tome, yo te pregunto: ¿alguien te ha tomado a ti o no? ¿Alguien no te ha tomado todavía a ti? Si alguien nos ha tomado, amados, y estamos en las manos del Señor y estamos a disposición de Dios, nos llevará a donde nosotros no queramos ir, nos duela o no nos duela. ¿Se da cuenta, amado? Entonces, el pelagianismo hablaba de que la gracia era posible alcanzarla porque teníamos libre albedrío. De ser así, entonces no sería un don de Dios, ¿sí? Luego viene algo que se llamó el agustinianismo, que fue la predestinación del alma y la gracia divina. Aquí se ancla mucho la persona para hablar de que, bueno, si fui predestinado para lo bueno, pues me voy a salvar. Si fui predestinado para lo malo, pues no me voy a salvar. Esto no es la convicción que Dios le ha puesto al hombre. ¿Por qué? Porque cuando Dios ha puesto en el corazón del hombre, ha puesto una llama que arde. Esto no cabe en decir que yo puedo hacer todo lo que quiera, porque exactamente es lo que dice la palabra, que no todo lo que quiero hacer
lo puedo hacer, y no que no lo pueda hacer porque si antes robaba, ahora ya no tiene manos para hacerlo. No, que las tiene y en potencia podría hacerlo. Usted podría vender uno de sus hijos y tiene la libertad para hacerlo si quisiera, pero aunque usted puede hacerlo, yo le pregunto, ¿usted lo va a hacer? Entonces no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque usted no ama. Como usted ama al Señor, todo su corazón está enfocado con la gracia de Dios en amarlo exactamente a Él. ¿Sí? Solamente a Él. Luego viene lo que es el sabellianismo, negación de la Trinidad. Las manifestaciones son máscaras a través de los tiempos. Es decir, que el Señor Dios Él es una unidad. Entonces, como Él es una unidad, entonces es el mismo Padre, es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo. Y ahí salieron algunos los que creen en la doctrina de la unicidad. Ese es un Dios que simplemente se pone máscaras. En el Antiguo Testamento se puso la máscara del Padre, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios se puso la máscara del Hijo, y en la venida del Espíritu Santo para acá se puso la máscara del Espíritu Santo. Pero ellos no cohabitan de esa manera, sino que la misma palabra, aunque se diga Elohim, Elohim es una palabra que tiene un pluralismo. Y este pluralismo es que habla de, puede ser 2, puede ser 3. En este caso nosotros nos damos cuenta de que un Dios, cuando el Señor Jesucristo dice, Padre, cuando ya va a despedirse de los discípulos y está clamando por los discípulos aquí en la tierra, le dice, Señor, Señor, te suplico que como yo soy, tú y yo somos uno, ellos también sean uno, así como tú y yo somos uno, y tú en mí, yo en ellos y ellos en mí, y hay una unidad. Pero cuando tú y yo somos uno, no quiere decir que todos nosotros nos amalgamamos en una sola persona. Lo que está diciendo es que tenemos un solo pensamiento, un solo sentir, somos una sola cosa. Es decir, cuando hay unidad, ¿verdad? Entonces ese es el sentido en el que Dios está hablando acerca de sí mismo, el Señor Jesucristo. Por otro lado, sigamos la subordinación incluso de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? Al Padre. Miramos ahora la escritura donde decía que todo lo que se le había encomendado, ¿a quién? Al Hijo. Y dice, y claramente cuando le encomienda al Señor Jesucristo todas las cosas, se exceptúa aquel que le encomendó a Jesucristo todas las cosas, hasta que todo sea puesto por estrado de sus pies. ¿De quién? De Cristo. Y cuando todo le sea sujeto a Cristo, ¿qué hará el Señor Jesucristo? Antes de sujetarse, entregará, ¿qué dice? Todos los reinos al Padre. Y cuando todos los reinos se los entregue al Padre, por último, ¿qué? Él mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. De manera que no es una sola persona que se está poniendo máscaras, sino que cohabita como Dios. Amén, amados.
Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok. Nestorianismo habla acerca de la existencia en Cristo de dos naturalezas y dos voluntades. ¿Sí? Dos naturalezas y dos voluntades. ¿Qué pasa con esto, amados? Como decía el hermano, unos negaban la naturaleza humana de Dios, otros negaban la naturaleza divina, otros decían que bueno, aquí dice la siguiente, dice, el arrianismo, Jesús no es Dios, sino la primera criatura creada por el Padre. Ahí está negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El monoteísmo admitía que en Dios hay dos naturalezas, pero una única voluntad. El monofisismo, en Cristo dos naturalezas sin separación, de manera que la humana es absorbida por la divina. Hermano, pareciera que fueran cosas sencillas, pero cuando vamos a la palabra, son unas herejías bestiales que toca torcer la palabra para poder anclarse en estas cosas. Y luego viene lo que es la hipocracia. Recuerden que estamos hablando de los catalizadores para los concilios. A raíz de todas estas cosas se dan los concilios. Y por último, amados, entonces, mire, aquí están los concilios. El primero fue en Nicea en el 325, segundo concilio en Constantinopla en el 381 después de Cristo, claro. Concilio en Éfeso 431, concilio en Calcedonia 451, concilio en Constantinopla 553, concilio en Constantinopla 680, concilio en Nicea nuevamente en el 787. Todos estos concilios, amados, todas estas personas ayudaron a que usted y yo podamos leer la Biblia, uno, en nuestro propio idioma fue más adelante que ahorita miramos, pero que pudiésemos tener confianza en lo que usted y yo leemos en la palabra de Dios, es decir, y que podamos tener la palabra de Dios como una cuestión cerrada, una cuestión en la que de aquí en adelante se necesita la iluminación del Espíritu Santo para usted poder resacar de allí o agarrar de allí la verdad de Dios. La hermana Gloria nos decía en algún momento que había un hombre que era bastante letrado, ¿verdad? Un abogado. Y ella le trabajaba asesorándole a sus muchachos. Y ese señor tenía la Biblia, era abogado, tiene que tener la Biblia para saber poner las manos y toda esa cuestión. Y entonces le preguntó que qué quería decir esto, porque supo que la hermana era cristiana. Y entonces comenzó ella a explicarle. Y cuando ella termina de explicarle, él cierra eso con impaciencia, ¿verdad? Si les cacho en algunos detallitos, me perdona, hermana Gloria, no me acuerdo mucho, pero me acuerdo de él. Entonces, él dice, ¿cómo es posible que una simple maestra, me perdona si no fue así que lo digo, pero sí hubo una palabra de desprecio, ¿cómo es posible que una simple pueda entender esta cuestión? Yo no, porque él la leía, pero no la entendía, me faltaba el otro bien. ¿Cuál era? El Espíritu Santo. Y ahí estaba el problema. Entonces, es la gran verdad de Dios, pero fue inspirada por el Espíritu Santo y no la puedes estudiar si no está el Espíritu Santo contigo. Es decir, el hacedor de la palabra tiene que estar contigo en el momento de la lectura, el estudio de la palabra. Ok, el despertar de la iglesia. Miren, allá tenemos Martín Lutero. La iglesia había caído en una
en una época de oscuridad terrible. Tan así, hermanos, tan así que la última palabra la tenía el líder de la iglesia, y este líder de la iglesia decía lo que quisiera decir, es decir, que él era la autoridad por encima de qué? De la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿cómo marchó la iglesia en ese tiempo? ¿Cómo marcha un país cuando no se respeta la Constitución? ¿Cómo marcha un país cuando no se respeta la Constitución? Es un régimen. Y lo que sucedió en la iglesia fue precisamente un régimen. Así que no había palabra más alta que la que dijera quién. Ajá. El vicario. Vicario Feliz Day. El vicario de Dios. Ahí está este hombre que decía, y todo lo que él decía era palabra de Dios. Así que él decía, vamos a construir esta iglesia, pero esta va a ser de las mejores iglesias. Y era muy orgulloso, y entonces dijo, ¿cómo hacemos? Vamos a comenzar a pedir. Y cuando ya pidió y ponía bajo maldición a mucha gente porque no daba, entonces se inventó una forma ingeniosa de poder conseguir dinero para la construcción de la iglesia. Y la construcción de la iglesia era, y la ingeniosa idea era exactamente comenzar a vender indulgencias. Y en esta venta de indulgencias, amados, entonces los hombres, no solamente los hombres que pecaban, sino los que querían pecar, que esto era lo peor que podía existir. No solo los que pecaban, iban allá y decían, mire, padre, yo he pecado y quiero que me venda una indulgencia. Entonces iba y pagaba, no eran baratas, eran bastante costosas, y entonces pagaba eso. Y no solo sino que si había un hombre, que fueron demasiados, que de repente les gustaba otra mujercita que no fuera la de ellos, o que cualquier cosa que quisieran hacer que les fuera prohibida, entonces iban y compraban una indulgencia. Imagínense cuántos fueron a comprar indulgencias, que fue la capilla más grande y la más vistosa que había. Yo le pregunto, ¿tenía ganitas la gente de obedecer a Dios o de pecar? Pero todo pasa, amados. ¿Sabe una cosa? En este tiempo las escrituras no eran permitidas en ninguna parte del mundo. No quiere decir que el Espíritu Santo no estaba con los verdaderos hijos de Dios, pero muchos de los verdaderos hijos de Dios que eran incultos, que no podían, que no sabían leer, lo más que hacían era escuchar, y con sinceridad hacían las cosas creyendo que eso era verdad. Lo decía el hermano en la enseñanza pasada, podían estar sinceramente equivocados, no. Sinceramente equivocados. Ellos estaban creyendo que eso era todo. Entonces, esto sucedió, amados, hasta que Dios comienza a levantar. Antes de él, muchos quisieron y le hicieron todo el esfuerzo, amado, por sacar esas escrituras a la luz pública. Pero resulta de que los encontraban y los mataban. Pero al momento hay algo, aquí lo pusimos, pero pusimos de los catalizadores de los concilios, pero también catalizadores de la reforma. En el momento en que Dios está preparando a Martín Lutero, está inquietando a Martín Lutero, también está comenzándose a desarrollar parte de la ciencia.
y comienza a desarrollarse una revolucionaria forma para imprimir rápidamente. ¿Cuál era? La imprenta de Gutenberg. La imprenta de Gutenberg. Preciso en ese mismo momento comenzó la reproducción de las escrituras. Así que cuando Dios comienza a levantar a este hombre que se llamaba Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, Martín clavó sus famosas 95 tesis en la iglesia en Wittenberg. Allí, amados, esa fue la explosión. Pero ¿sabe por qué tuvo eco la palabra de Martín Lutero? La oposición que Martín Lutero estableció, ¿por qué tuvo eco? Porque la escritura fue traducida y fue mandada a todo el mundo que se conocía, iniciando en Alemania, y se llevó la palabra por todas partes. Así que cuando escucharon de Martín Lutero, ellos dijeron: así es, porque aquí lo dice la palabra. Como cuando el apóstol Pablo llegó y pasó por Berea, y ellos sintieron el estremecimiento del Espíritu, pero no se dejaron llevar solo por eso, sino que ¿qué hacían? Escudriñaban, amados, las Escrituras a ver si eso que los había movido era o no era así. Porque conocieron que eran los dos rieles sobre los cuales deberían. A ellos miraban y se emocionaron, sintieron en el Espíritu el mover. Pero no se quedaron con eso, sino que ¿qué? Indagaban en las Escrituras a ver si era así o si no era así. El despertar de la iglesia no fue a raíz de un avivamiento. El despertar de la iglesia no fue a través de un mover milagroso o de lenguas o cualquier otra cosa, sino por el conocimiento de las Escrituras. Por eso hubo despertar nuevamente en la iglesia. Porque las Escrituras habían sido escondidas, habían sido negadas al pueblo, tan así que al que encontrara con una Biblia, ¿qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? Lo mataban. Y ahí comienza usted a ver toda esa cuestión supuestamente de la iglesia tradicional acerca de la cacería de brujas. Esas no eran brujas, esas eran buenas personas. Todos aquellos que mataron los templarios, todos aquellos tampoco eran muy malos, eran mandados por la iglesia tradicional. La Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Santos los que mataban, santos los que aserraban, santos los que traducían, los que exponían su vida para conservar la palabra de Dios. A mí me llena tanto de alegría, amados, cuando escucho el hermano Luis, cuando estuvo enseñando la primera noche, decía que un predicador fue ¿a dónde fue? ¿China? A África, bueno, no sé, el país no interesa. Bueno, sí interesa el país, obviamente, pero no para lo que queremos decir. Y dice que esta gente tenía el Espíritu Santo, pero ¿qué pasaba con las Escrituras, amados? Con lo poquito que ellos podían tener, lo devoraban, amados. Lo devoraban. Y no solo eso, sino que dice, yo no sé si es el mismo, el pastor comenzó a decir, él sí tenía una Biblia y él comenzó y dice: vamos a leer tal. Y se paró una hermana del público y dijo todo el capítulo entero. Y entonces, uy, hermana, ¿y usted cómo se lo sabe, hermano, cuando estuvo en prisión? ¿Ah? Sí, no es que en prisión nos tocaba ver así. Cuando venía cualquier pedacito de la palabra, teníamos que aprendernos rapidito, memorizarlo entero y pasárselo a otro compañero. Y el último, ¿qué tenían que hacer? Comérselo, porque donde llegaran a encontrar esa cuestión
De pronto ese le alimentaba, ¿verdad? Pero amados, tenían que aprenderlo. ¿Por qué quiero todo esto, hermano? ¿Por qué hablo todo esto? Porque a veces es vergonzoso teniendo la Biblia en tantos idiomas, con tantas traducciones, con dibujitos, con estudios bíblicos, con cualquier cosa. Sin embargo, nos mofamos a veces decir, yo no soy guiado por la palabra, por eso no la leo. Hermano, mientras usted y yo no nos bajemos de los dos rieles, no hay problema. Pero si deja uno de los dos, el problema viene, porque viene rapidito, se desencadena cualquier cosa horrible dentro de la iglesia cuando se aparta de la palabra de Dios. Así que nuestros pies siempre deben estar firmes en la palabra y con la guianza del Espíritu Santo. Así que, volvemos otra vez. Nuestra responsabilidad es no quitarle. Allí en Deuteronomio 4, 2 al 6, y también el otro, bueno, Deuteronomios 12, 32. Dice 4:12, no añadiréis a la palabra que os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Amados, que no le podían ¿qué? Quitar, disminuir, tampoco le podían añadir, porque lo que el Señor habla es completo y es seguro para usted y para mí. Es decir, que cuando usted sabe una dirección y la sabe dar, escuche bien, sabe la dirección y sabe cómo darla, usted puede guiar a alguien y usted sabe que la persona va segura. Usted le dice, escúcheme bien, 2 cuadras hacia abajo, 1,5 cuadras hacia allá, enfrente de una casa de 3 pisos, vive el hermano Juan. Si usted escucha atentamente lo que yo le acabo de decir, usted sabe dónde vive el hermano Juan. Cuando el Señor habla, en lo más seguro que usted y yo podemos, en lo más seguro que usted y yo podemos confiar. Amados, pueden venir predicadores fogosos que hablen de lenguas, que hablen de esto. No estoy en contra de esto de ninguna manera. Clamo al Señor por avivamiento, pero estamos enfocados en este momento en la palabra. Fogoso, que diga esto, que diga aquello, señores, yo predico un Cristo vivo y que mire lo que ha hecho en mí y mire que Dios me hace y que Dios me da y que yo le pido y que Él me da y que yo esto y que yo aquello y wow, amén, todos amén. Yo no estoy diciendo que no sea así, pero ¿qué hay cuando el Señor usted le pide no? Y no le responden. ¿Qué hay cuando aquí como Job que habló lo correcto de Dios? ¿Qué era lo correcto? Que de Dios se podía recibir el bien, pero también se podía recibir el mal. Hermanos, cualquier predicador fogoso pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén, amados. La palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cómo son los otros dos? No añadirle ni quitarle. Esto está en el Antiguo Testamento, ahora el Nuevo Testamento. Apocalipsis 22,
18 y 19. ¿Cómo dice? Esa era la primera, estaba hablando de los estatutos de Dios, de la nación hebrea, ¿cierto? Ahora, cuando está hablando aquí en el Apocalipsis, está hablando del sello como tal, de la revelación de Dios. ¿Qué dice? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de las santas ciudades de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cómo ve usted el quitarlo y añadirle? Eso es un problema bastante grave. Quitarle o añadirle a la palabra de Dios. Ahora, pareciera que, además, tranquilo, yo no, cuando me voy a poner a escribir, yo en estos días voy a escribir con un salmo, pero no para ponérselo a la Biblia. Escribir, bueno, los salmos son canciones, ¿verdad? Son canciones al Señor. Entonces escribí algo y me gustó como el Señor, porque no tenía como, sino que cuando en el momento comienzo a escribir y el Señor me trajo pues, mi vivencia, que era como los escritores de los salmos lo hacían también. Escribí algo así, pero esto no es infalible. Lo que yo hablé, lo que yo escribí, no es algo infalible. Puede que no tenga errores, pero no es infalible. Pero todo lo que usted lee en la palabra es infalible, no tiene error y no hay otra verdad aparte de ella, al ladito de ella. Amén, amados, no hay otra verdad. Entonces ahí nos dice ni quitarle ni ponerle, pero hay algo que es creerla. El problema, amados, de los fariseos era que ellos tenían la palabra y tenían la confianza puesta en la palabra, pero no la creían, y este era el terrible problema. Quiero que me acompañe un momentito a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 30 en adelante. No creo que tengamos mucho tiempo porque ya se nos fue. Pero dice el título teológico que tiene encima de este capítulo, de esta parte, dice: ¿testigos de quién? ¿Cómo? 5:30, sí. Testigos de Cristo. Así que lo que el Señor Jesús va a hablar durante este capítulo, escuche bien, son los testigos, o sea, lo que testifica de quién, de Cristo. Dice: no puedo hacer nada yo por mí mismo, pero según oigo, así juzgo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que mi testimonio es, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Primer testigo, ¿quién era? Juan. Segundo testigo, pero como él no recibía testimonio de hombre, el 36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Segundo testimonio, ¿quién? Las obras. Segundo testimonio, las obras. Porque no hago lo que yo quiero, sino que hago la obra de mi envió. El 37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. ¿Quién da testimonio también del Señor Jesucristo? El Padre da
testimonio de su Hijo. Y por último, dice el 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién otro da testimonio del Señor Jesucristo? Las Escrituras. Ahora, ¿qué pasaba? Él les dice, todos estos 4 testimonios tienen y no quieren. ¿Qué dice lo más abajito? Y no queréis venir a mí para que tengan vida. Es decir, ¿cuántos testimonios tenían? 4 testimonios para venir a quién? A Él. ¿Y por qué no iban? ¿Por qué no iban? Porque no creían en la palabra que ellos mismos habían puesto la confianza en eso. El 41 dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo no he venido en nombre, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí. Si otro viene en su propio nombre, a este recibí. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? Recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¡Ay! ¿Quién os acusa? ¿Quién? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creyeres a mí, porque de mí escribió él. Pues si no crees a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? ¿El Señor estaba diciendo que no estudiaran las Escrituras? ¿El Señor estaba diciendo que no estudiaran las Escrituras? No, estudienlas, pero no solo estudienlas, sino créanlas. Créanlas. No solo estudienlas, sino también créanlas. El verdadero problema de los fariseos no era que no conocían la palabra, el problema era que no la creían. Usted y yo podemos tener la Biblia completica, un canon ya cerrado. Otros murieron. Tú no tienes que morir para conservar este libro. O hasta ahora nadie de los que estamos aquí ha tenido muerte o ha tenido un peligro por conservar esto. Otros lo hicieron. A otros les debemos todo el esfuerzo, su sangre, sus vidas. Ellos las pusieron por nosotros. Es injusto que Dios haya tratado de conservar la palabra por tantos años, por tantos siglos, haya muerto tanta gente por conservar este libro, amados, y que usted y yo las miremos y no las creamos. Las tenemos, pero en ocasiones no las creemos. Y esto es quitarle a la palabra de Dios su autoridad. Y si le quitamos la autoridad a Dios, estamos incurriendo en la falta que el Señor Jesucristo dijo: si le quitares a su palabra, entonces Él quitará también muchas cosas de ti. ¿Cómo es que dice la palabra ahí? Si le añades, te añadiré las plagas, si le quitas, te quitaré tu parte del libro de la vida. Es decir, el problema es terrible si se le quita. Usted dice: pues yo no me la paso quitándole la Biblia nada, yo no me la paso cortándole las hojas y botándolas o esto o lo otro. No es solo ese sentido, sino que si no creemos en que la palabra de Dios fue dada para el beneficio suyo, en la que creemos y confiamos en que lo que dice su palabra es, amados, le estamos robando autoridad a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo decía: háganlo como está escrito, como está escrito. Así que, amados, no vengo a poner el estudio de la palabra por encima de todo. Vengo a fortalecer aquello que, aunque lo tenemos, a veces lo hemos dejado a un lado.
dejado a un lado. Así que, hermanos, más compromiso con la lectura de la palabra y que ya no se vuelva a escuchar nunca más, hermano. De verdad, que nunca más se vuelva a escuchar que yo me le acerco de manera esporádica a las Escrituras. Esto es terrible, amados. Esto es horrible. Está bien ser ignorante. Yo soy ignorante en muchas cosas. Pero sentirme orgulloso de ser ignorante no tiene precio. Teniendo algo que me puede hacer ¿qué? ¿Sabio para qué? Para la salvación. Amén, amados. Tenemos un regalo de Dios en nuestras manos. Aprovechemos el regalo, amados. Dios les bendiga. Vamos a estar de pie. Damos gracias a Dios. Bendito Señor Jesús. Te damos gracias, Rey glorioso, por tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, por el tiempo que nos regalas. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que pudieron estar aquí